Buenas noches, mis hermanos. El Señor les bendiga a todos. Vamos a orar, amados. Vamos a ponernos en comunión con el Señor. Amado Dios, Señor Padre bueno, te damos gracias. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú das a nuestras vidas, Señor. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús y te rogamos, Señor, que seas propicio a la necesidad de cada uno de nosotros. Señor, llena nuestras vidas con tu presencia. Llena todo vacío, Señor, que tú encuentres en nuestras vidas. Que podamos todos, Señor Padre, salir renovados, llenos del conocimiento tuyo, Señor. Aliméntanos, Señor, con ese maná tuyo, con ese maná fresco, Señor. Sacia nuestra necesidad, nuestra hambre, nuestra sed de ti, Señor. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras iniquidades, Señor Padre. Ayúdanos en nuestras debilidades. Permite, Señor Padre, ahora que por medio de tu palabra seamos restaurados, edificados, establecidos, Señor Padre, conforme al plan y propósito que tú tienes para con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y abran sus Biblias, hermanos, en el libro de Jueces. Continuamos con la serie de Gedeón. Y este capítulo se llama Las batallas del cristiano. Jueces capítulo 7. Me dan un amén cuando ya tengan todos. Y dice la escritura así en el verso 1: levantándose pues de mañana Jeroboam, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron los del pueblo 22,000, y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalo a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga: vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga: este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel probará esa parte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber de las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la gente demás, cada uno a su lugar. Amén. Pueden sentarse. Amados, los cristianos tenemos que tener claro que vivimos en una guerra espiritual todo el tiempo. Todo el tiempo usted está en guerra. La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra gobernadores,
contra huestes espirituales de maldad. Eso significa que su guerra no es con su hermano, su guerra es con las huestes satánicas. Por tanto, su lucha no es con su fuerza, sino con las fuerzas de Dios. Entonces yo quiero que vean lo que dice en 2 de los Corintios capítulo 10 en el verso 4. Dice así, 2 de los Corintios capítulo 10 verso 4. Leamos desde el 3 para entender. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevándolo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amados, claramente dice aquí que las armas de nosotros no son carnales, sino que son poderosas en Dios, dice, para derribar fortalezas. Amados, el enemigo que tenemos no es cualquier cosa. Hay demonios pululando por todos lados y usted tiene una lucha sin cuartel, y Dios, consciente de eso, nos da las armas que son poderosas en Dios para derribar las fortalezas que ellos tienen contra nuestra vida. Entonces, amado, la vida del cristiano depende de cuánto nosotros nos mantengamos firmes, en pie frente al enemigo. Y por otro lado, usted no solamente tiene un enemigo afuera, sino que tiene un enemigo adentro, que es usted mismo. Que es cuando usted flaquea, cuando usted tiene falta de fe, cuando usted duda, cuando usted tiene temor, cuando usted, a pesar de que conoce el poder de Dios que está en usted, usted duda de las cosas que Dios le está diciendo que son positivas, que es para usted. Todos pasamos estas situaciones, amado. A veces estamos en la cima y a veces estamos abajo. A veces estamos muy fortalecidos espirituales y a veces estamos debilitados. ¿Cuándo usted se debilita? Cuando usted deja de leer la Biblia, cuando usted deja de orar, cuando deja de congregarse, cuando usted realmente ha puesto en poco eso y usted confía en sus capacidades. Entonces usted es vulnerable y el enemigo lo identifica de inmediato. Cuando usted está debilitado, el enemigo sabe, como cuando el león ve a alguien de la manada que está cojeando. Él se abalanza al que está débil, al que se queda atrás, al que va rezagado, al que está alejado de la manada. Nosotros, amados, somos un redil. La Biblia habla de redil, habla de que tenemos que ser pastoreados, de estar juntos, de orar los unos por los otros, de mantenernos unidos, de llegar a la casa de Dios, de escuchar la palabra. Cuando usted escucha la palabra, suceden dos cosas. Una, que aprende,
Y si ya sabe lo que se le ha dicho, usted recuerda, afirma lo que ya sabe. Y segundo, que la fe viene por el oír y el oír la palabra. La lucha, amados, que vamos a tener siempre depende no de nuestras circunstancias, sino de lo que Dios pueda hacer en nuestras circunstancias. Usted no puede hacer nada por sus circunstancias, pero Dios sí puede cambiar su circunstancia, amado. Tenemos nosotros que saber que nuestra relación con Dios nos identifica de una forma tal que el que vive buscando a Dios vive en victoria, pues, hermano. Vive en la justicia, en la santidad. Vive realmente glorificando el nombre del Señor. Vive alabando. Cuando usted alaba, amados, Dios se acerca a usted, porque Él, dice la Biblia, que vive en medio de la alabanza de su pueblo. Y cuando Dios está con usted, el enemigo tiene que huir, pues, hermano. El enemigo no se puede atrever con usted si Dios está en medio suyo, si está en su casa. No tenemos nosotros que permitir que el enemigo entre a nuestras vidas. Y hay muchas formas, ¿no? Aunque me estoy desviando del tema, usted no puede abrir puertas, amado, perdiendo comunión, confesando cosas negativas, dejando de invocar el nombre del Señor. Tenemos nosotros que siempre estar en una actitud de guerra espiritual, porque todos los días tomamos fuerzas en Él. Por eso la Biblia nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí vemos, amados, a Gedeón. Ya Dios había hablado con Gedeón. Le había dicho: por tu mano voy a liberar a todo Israel. Sin embargo, Gedeón le dice: mira, pero ¿cómo yo puedo saber si en verdad va a ser así? ¿Qué te parece si tú haces caer el rocío sobre un vellón y lo empapas el vellón, pero todo alrededor que quede seco? Yo le digo: bueno. Y la noche cayó el rocío y se humectó el vellón y todo estaba seco. Después le dice: no, pero ahora yo quiero que caiga el rocío a todo lo demás menos al vellón. Entonces usted vea la duda de un hombre que Dios le estaba hablando: por tu mano los voy a liberar. El ángel le dice: varón esforzado y valiente. Sin embargo, él dice: no, pues, pero si yo soy el menor de todos mis hermanos, soy pobre, no puedo. ¿Y usted cree que Dios va a utilizar a alguien que es fuerte, poderoso, que tenga dinero, para que él después se luzca diciendo: con mi dinero, con mis fuerzas hice esto? No, amados. Tenía que coger al menor, al más chico, al más débil, al más pobre. Y miren la actitud que Dios toma para darle fortaleza a él. Varón esforzado y valiente, le dice. Los cristianos, amados, con el vellón húmedo o el vellón seco, tenemos que prevalecer en nuestra lucha contra el enemigo. No podemos estar nosotros dudando de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios siempre quiere hacer cosas positivas. No tenemos que estarle preguntando: ¿me vas a bendecir o no me vas a bendecir? Usted ya es bendecido. Usted ya tiene la bendición del Señor.
Usted lo ha leído muchas veces, lo que dice Efesios 2, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces tenemos las bendiciones, amado. Los que no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Los que éramos lejanos, ahora somos cercanos. Los que estábamos lejos, ahora tenemos la ciudadanía del Señor. Los que no teníamos pactos ni promesas, ahora tenemos los pactos y las promesas de Dios. Entonces, no estamos desprotegidos. Tenemos las armas de nuestras milicias, son poderosas, pero allí viene la batalla interna de nosotros. ¿Qué tanto nosotros creemos en esa palabra, amados? Porque usted vea la actitud de Gedeón, y hay muchos de nosotros que se parece a Gedeón. Queremos que Dios nos dé como señales de colores para saber que Él va con nosotros. Y en realidad Dios está ahí, amados. Lo que pasa es que tenemos que orar con objetivos claros, amados, pidiendo siempre en la voluntad de Dios. Por decirle, amados, si es un joven que quiere ir adelante, su oración debe decir: Señor, dame sabiduría para yo poder estudiar, para yo poder alcanzar mis metas y ser un profesional, por decir. Si es un padre de familia, tiene que pedir igual para alcanzar sus metas de un emprendimiento, de un negocio o en su trabajo. Si es alguien que no tiene trabajo, tiene que orar para que Dios le dé trabajo. Y que el trabajo sea de tal forma que no lo aparte de la casa de Dios. Veo, amados, con tristeza que muchos trabajos hacen que ya no lleguen a la casa de Dios. Eso es bendición. Usted puede ganar más dinero, pero ¿cuánto pierde el no venir? Entonces tenemos que poner en la balanza y decir: esto me conviene y esto no. Y ser claros. Si es un joven y quiere casarse, pues ore por una señorita que sea la mujer de su vida, con principios, con fundamentos, que ame a Dios primero, para que siempre lo ame a Él, para que sea una buena esposa, para que sea una buena madre. Nosotros como padres tenemos que orar por nuestras nueras y nuestros yernos. Entonces, siempre vamos a tener batallas. Y cuando no hemos orado lo suficiente, entonces pasa lo que no debe pasar. Y Dios quiere siempre mostrarnos que Él está con nosotros, amado. Sin embargo, Él requiere de nosotros valentía, requiere esfuerzo. Mire cómo le dice: varón esforzado y valiente. O sea, le está diciendo: tienes que ser valiente y tienes que esforzarte. Como le dijo a Josué: solamente esfuérzate y sé valiente. Miren cómo se repite la palabra, porque se requiere, amados, esfuerzo. Se requiere esfuerzo, amado, para alcanzar metas. Las metas no nos alcanzan a nosotros, nosotros las alcanzamos a ellas. Pero requiere de ese esfuerzo. Aquí vemos, amados, un hombre pidiéndole pruebas a Dios. Usted sabe, amados, y todos los hombres sabemos que Dios no le habla a cualquiera. Para empezar, que se presente un ángel y que le diga: varón esforzado, que él, consciente de que está hablando con un ángel, le dice: déjame que yo vaya, no te vayas de aquí hasta que yo regrese con mi ofrenda. Y trajo un cabrito, lo coció y
Y el ángel le dice, mira, pero ponlo en la peña. Porque la peña es tipología de Cristo, amados. Y usted no puede acercarse a Dios si no es por medio de Cristo. Y dice que el ángel tomó el báculo que tenía y tocó la carne y el caldo y se consumió todo. Entonces vemos que ya él tuvo un contacto primero y después él insiste en pruébame ahora con el vellón. Sin embargo, Dios satisface la inquietud de él, la duda de él, y le moja el vellón y le seca el vellón. Y como les decía hace un momento, con el vellón o sin el vellón, amados, nosotros tenemos que ir para adelante con Dios. Porque la Biblia dice en el Evangelio de Juan, conforme creíste, te será hecho. Y tenemos que creer. Allí está la diferencia entre un cristiano y otro, amado, en la capacidad suya de creerle a Dios en lo que ha dicho. Ahora viene una batalla tremenda, amados. Dice que los madianitas eran como 120,000. Y allí habían 32,000, amados, de parte de Israel. Y Dios le dice, mira, son muchos para que yo les entregue en sus manos a Madián. Dirán, mi fuerza lo pudo hacer. Y eso es lo que Dios cuida, que nosotros no nos envanezcamos. Es que yo pude, pues, es que yo sí sé, yo sí puedo, yo sí tengo, y Dios quiere que todo se lo demos a Él, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Nada, amados, de lo que usted tiene, lo tiene si Dios no se lo ha dado. Entonces tenemos que honrar a Dios. Y allí estaba, le dice, mira, los que tiemblen, los que tengan miedo, que se regresen a su casa. Y se regresaron 22,000 y quedaron 10,000. Y dice, aún son muchos. Dice, pero llévamelos al arroyo que te los voy a probar. Y los manda a tomar agua, amados. Dice, el que tome agua como perro, tomando el agua y lamiéndola de su mano, y que permanezca en pie, a ese lo llevas. Y el que se dobla, el que se arrodilla, a ese no va. Y cualquiera diría, pero ¿por qué Dios hace esas cosas? Pero es que usted no se puede doblar, no se puede poner de rodillas ante el enemigo. Estaba ahí un enemigo, amados. Y usted tiene que erguirse delante del enemigo. Usted no va a estar de rodillas. Usted tiene que estar de rodillas delante de Dios, no delante del enemigo. Los otros se zambulleron, se arrodillaron y Dios dijo, se van. Solo 300 quedaron. Solo 300, amado. Entonces, cuando usted ve que son 300 para 120,000, ¿sabe a cómo tocaba? 400 por cada uno. Póngase a luchar pues con 400, un solo hombre. ¿Qué puede hacer? ¿Sabe por qué, amados? Porque Dios quería demostrarles que Él y de Él es la victoria. Amados, usted vea quién es el vencedor de todos los tiempos. No se llama Jesucristo. ¿Cuántos estuvieron con Él? Solo Él. Solo Él, amados. Solo Él venció a todos los demonios en la cruz. No dijo, mándame 1,000,000 de ángeles para que me ayuden. No. Él solo enfrentó.
Entonces Dios siempre quiere mostrar que Él es el que da la victoria, Él es el libertador, amados. Que utiliza hombres, sí, pero para mostrar su gloria, amados. Entonces vemos que esta historia nos trae una enseñanza tremenda, amados, de lo que Dios hace, de cómo Dios hace las cosas, de cómo Dios desecha a los hombres que no son valientes, porque dijo, los que tengan miedo que se regresen. Ya Gedeón le había dicho que tiene que ser esforzado y valiente, amado. Y claro, pues, amados, si usted está entre 30,000 y allá son 120,000, ¿no le va a dar miedo? Y se regresaron 22,000, pues, amado. Y de los 10,000, ¿usted cree que no tenían miedo? Claro, más miedo pues todavía. ¿Cómo podían 10,000 contra 120,000? Entonces, Dios quería todavía minimizar más a los que se iban a quedar. Y utiliza 300, amados. Solo 300 contra una multitud tan grande, amados, que son las cosas que de alar los cabellos, ¿no? Para el que quiere entender el 2 más 2. Pero como se los he dicho, las matemáticas del cielo son diferentes pues a los de la tierra, pues. Aquí 2 más 2 son 4. Para Dios, 5 pececillos son para 10,000 personas. Porque Él todo lo puede. Porque Él todo lo puede hacer conforme a su gracia, a su riqueza en gloria. Porque Él tenía que mostrarle a la gente por medio de Cristo, amados, que Cristo podía hacerlo todo. Cuando usted ve todos los milagros de Jesús, desde que empieza el ministerio en el Evangelio de Juan, haciendo que el agua se convierta en vino, llenando las garrafas de vino, amados, muestra su gloria. Jesús es glorioso. Mostró su gloria, amados, dando la provisión, dándole el aval a la familia, al matrimonio, presentándose en el matrimonio Jesús. Pero el epílogo final, cuando llega, es algo maravilloso, que fue lo que ya lo sentenció a muerte, amados. Cuando Él vence la muerte, cuando Él resucita a Lázaro públicamente, porque fue algo maravilloso, porque le dijo a Marta, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Amados, esa palabra sigue actual. Tenemos que creer para ver la gloria de Dios. Y cuando Lázaro resucita, amados, dice que ya los judíos no soportaban y ya arreglaron todo para matarlo al Señor. De tal forma que tenemos que ver que Dios hace las cosas en esa forma, para que el hombre comprenda que Él todo lo puede hacer. Él es el proveedor del alimento para alimentar multitudes. Y así como levantó a Lázaro, amados, un día levantará a todos sus hijos, a todos los que hayan creído en Cristo Jesús, amado. Como dice Él, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, esta porción nos habla del poder de Dios, porque Dios siempre le tiene que mostrar al hombre que Él es soberano y que hace cosas medio especiales, medio raras, que no entendemos, pero ustedes van a ir viendo lo que sucede aquí. Dice el verso 7, entonces Jehová dijo a Gedeón,
con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyanse todos los demás, gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Y miren lo que dice, cómo Dios hace, amados, cómo Dios habla. Dice el verso 9, aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con fura tu criado al campamento. O sea, lo mandó a él solo y a su criado al campamento de los madianitas. ¿Para qué? Para que él escuche la palabra, amados, de victoria. Para que él escuche lo que Dios iba a hacer. Y la palabra anterior dice que le dice Dios, yo te he entregado. Dice, aconteció aquella noche, dice, el verso 8 dice, y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. O sea, todavía no sucedía eso, pero Dios llama las cosas que no son como que si fueran. Entonces dice, si tienes temor de descender, baja tú con fura tu criado al campamento, y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con fura su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que estaba a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. O sea, el que interpretaba el sueño estaba hablando ya de Gedeón, y era solo un sueño lo que el otro había tenido. Pero veamos lo que dice el sueño. Dice que un pan de cebada llegó hasta la tienda de ellos y la trastornó, la aplastó, la derribó. Amados, ¿quién es el pan de vida? Es Cristo. Es una manifestación de que cuando llega Cristo, amados, las tinieblas se van, el enemigo es derribado. Dice que los trastornó, amados, porque así es Dios, y todo funciona por medio de Cristo, amados. Todo lo que Dios hace es por medio de Cristo y para gloria de Él. Entonces vemos que Dios le hizo escuchar la conversación para que las manos de Gedeón se esforzaran. Así Dios nos hace escuchar la palabra de Él para que seamos esforzados y valientes. Que entendamos que Cristo tiene poder y autoridad. Que todo lo que pidiéremos en su nombre
Él lo hará, amados. Entonces, no estamos desprotegidos. Tenemos ese pan maravilloso, amados, que es Cristo Jesús, que actúa en nuestras vidas. Como dice el apóstol Pablo, roca sobre la cual estamos establecidos. El que creyere en Él, dice, no se apresure. Pero aquellos que no creyeren, ella los desmenuzará. Roca que hace caer, tropiezan los desobedientes. Entonces tenemos, amados, que saber que esa roca inconmovible es Cristo, que para nosotros es pan de vida, pan que sostiene, pan que sosiega el hambre espiritual y nos da fuerza para que, amados, cuando usted escucha la palabra de Dios, y si la palabra está bien dada, amados, usted sale con vigor espiritual, pues. Es como cual almuerzo que usted dice, ay, tenía mucha hambre y ya me recuperé, ya estoy con fuerza. Pero usted ve, amados, llega la noche y le da nuevamente hambre, ¿verdad? Entonces necesita nuevamente comer algo. Así también es la palabra de Dios, amado. Usted no puede solamente venir el domingo, pues. Necesita la palabra al siguiente día y al siguiente día, en la mañana, en la tarde y en la noche. Así comemos, ¿no? Usted se despierta, el desayuno. Al mediodía, en la noche, a media mañana algunos comen el calentado, el encebollado, el ceviche, el bolón. Amados, necesitamos alimentarnos. La palabra de Dios también, ella es alimento para nosotros. Entonces, cuando usted escucha la palabra, usted dice, bueno, el Dios que yo tengo hace cosas extraordinarias, hace cosas asombrosas, hace cosas que solamente Él lo puede hacer. Solo Dios puede hacer esto. Entonces, cuando usted está como Gedeón, con 120,000 enemigos, usted tiene que saber que Dios le quiere hacer escuchar su palabra para que usted se esfuerce, para que usted sea valiente, para que usted tome de la palabra este texto que dice, no temas porque yo estoy contigo. O sea, no está solo, no está sola, está Dios con usted, a su alrededor hay ángeles guardándolo. Y lo que tenemos nosotros que reconocer es eso. ¿Por qué, amados? Porque si usted tiene una lucha interna de temor, como estos que se fueron, se regresaron 22,000, después se regresaron casi los 10,000 que quedaban, solo quedaron 300, se doblaron ante el enemigo, se arrodillaron ante el enemigo, solo los valientes permanecieron en pie, solo los valientes bebieron como perros, o sea, sedientos de la palabra de Dios. Entonces tenemos que ver que son figuras con las que Dios habla en nuestra vida para enseñarnos, amado, y para probarnos. Dice, te los voy a probar, le dijo a Gedeón. El que yo te dijera va contigo, el que no, no. Entonces, cuando usted ve la escritura, dice, el que persevera hasta el fin, ese alcanzará la corona de la vida. Entonces, el cristiano no es de temporada, es del resto de la vida. Cuando usted recibe a Cristo, tiene que permanecer allí. Y usted tiene que deleitarse en la palabra de Dios. Toda ella tiene una porción importante para su vida, para que ella forme parte de lo que
le sirve a usted para orar como arma dentro de esta lucha que tenemos, amado, contra potestades, contra huestes, amado. Usted ve al enemigo, le va a saltar de muchas formas. Le va a querer quitar el sueño, le va a querer perturbar, le va a querer originar un conflicto en todo su ser, lo quiere llevar a un colapso, lo quiere devaluar, lo quiere a usted acomplejar, lo quiere achicar, lo quiere hacer ver, como dijo Gedeón: soy el más chico, el menor, soy el más pobre. O sea, un poco más y no sirvo para esto, le estaba diciendo. Pero el ángel le dijo: no, varón esforzado y valiente eres tú. No temas, dice, porque yo te voy a entregar en tu mano. Entonces vemos que nuestras luchas terminan, internas me refiero, cuando la palabra de Dios predomina en nosotros. Cuando ya decimos: no, pero la palabra dice esto. La palabra dice: siempre serás cabeza y no cola. Aunque tu enemigo saliere por 7 caminos, él huirá por muchos caminos más. Entonces, tenemos que ver que Dios siempre tiene una palabra para que nosotros levantemos nuestra fe y podamos esforzarnos. Dice aquí el verso 14: y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Y cuando Gedeón oyó el relato del sueño, miren, el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Todavía no sucedía, pero ya él ya también estaba hablando como Dios le había dicho. Ya Dios lo entregó. O sea, ya era un hecho. Ya estaba dada la palabra, amados. ¿Por qué, amados? Porque usted tiene que profetizar lo que Dios quiere hacer en su vida. ¿Cómo le dijo a Ezequiel Dios: estos huesos vivirán? Señor, tú lo sabes. Entonces profetiza, le dice, di que vivan. Entonces Dios funciona en nosotros de una forma especial, o trabaja con nosotros de una forma especial. Él quiere que usted confiese, porque Él llama las cosas que no son como que si fueran, y su palabra tiene poder. Es por la palabra de Dios, amados. La palabra tiene un poder. La palabra tiene un poder de victoria, y ya vamos a ver eso, pero es un poder especial, amados, que tenemos que saberlo. Dice aquí, amados, en el verso 15, perdón, ya leímos eso. El verso 16 dice: y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en las manos. Tome atención a esto: trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Amados, ¿qué es una trompeta? ¿Para qué es una trompeta? La trompeta tiene varias funciones, pero cuando se suena la trompeta es para anunciar batalla o para decir: hemos ganado, retirada. Pero lo primero que suena es para anunciar. La trompeta es la palabra de Dios en nuestra boca.
Cuando usted anuncia el Evangelio, usted está diciendo, Cristo venció en la cruz. Porque ¿qué evangelio va a decir usted? ¿Cómo va a contar el evangelio? Mira, es que estamos mal, es que ¿cómo te va? Más o menos, ha sido esto tremendo. No, amados, la Biblia dice que en Cristo Jesús somos más que vencedores. ¿Quién ha vencido la muerte, amados? Cristo Jesús. Entonces, tenemos que contar un evangelio de victoria, de poder. Y eso es lo que nosotros tenemos. Y esa es la trompeta aquí. Dice, en el verso 17, y dijo, mírame a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha la trompeta con la que tocaban, y gritaron, por la espada de Gedeón, por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes, cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betsita, en dirección de Cerea, y hasta la frontera de Abel Mehola en Tabat. Amados, la trompeta es la palabra de Dios. Las teas llevan el fuego, son los corazones ardientes que sufren por la palabra de Dios para que ella sea esparcida. Si usted no tiene pasión por las cosas de Dios, si usted no predica con pasión, entonces es un evangelio anémico, endeble, debilitado, que nadie le va a querer ni siquiera escuchar. Si usted no pone el ánimo suficiente para ir a una guerra, usted no puede ir con desánimo delante del enemigo, porque el enemigo se va a dar cuenta de su condición. Dice que aquí, amados, imagínense 300 teas, era fuego, amados, alrededor de todo un campamento, 300 trompetas tocando al mismo momento, y causó un estallido en medio de ese campamento, amados, que se asustaron ellos. Y Dios hizo lo que el hombre no puede hacer, amados, porque 300 hombres no podían vencer 120,000. Y Dios dice que puso la espada contra cada uno de ellos por su compañero. Y Dios se glorifica, amados, de una manera especial, porque con trompeta, con teas, con llama ardiente, amados, haciendo un círculo al campamento, con todo profetizado, porque todo lo que sucedió ya Dios se lo había dicho que iba a pasar a Gedeón. Y ustedes vean, amados, cómo Dios afirma a su pueblo, cómo Dios le da victoria a su pueblo.
Como para Dios no hay enemigo chico ni grande, Él vence cualquier enemigo. Él todo lo puede, amados. Solamente Él quiere que nosotros levantemos la trompeta, que hagamos sonar la trompeta, que reconozcamos, amados, el valor del lenguaje. Porque si nosotros no nos damos cuenta, este es un lenguaje espiritual. Este tiene un sonido espiritual. Esto atemoriza al demonio, la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder y autoridad sobre toda hueste satánica, sobre todo enemigo. Y cuando usted tiene la palabra de Dios en su boca, entonces la hará sonar como una trompeta. Su corazón ardiente le pondrá la pasión para predicar la palabra. Y como el pan de cebada vino rodando sobre toda tienda y creó un caos en ellas, el enemigo huirá, amados. El enemigo tiene que huir porque no puede resistir el poder de la palabra de Dios. Tenemos que darnos cuenta que la palabra de Dios tiene un sonido especial que el enemigo no la puede resistir. Él tiene que huir, amados. Eso fue lo que sucedió, amados. Eran 300 trompetas. Amados, ¿se ha dado cuenta que son pocos los que predican? Son pocos. La Biblia dice, amados, que mucha es la mies, pero que los obreros son pocos, amados. Sin embargo, Dios hace que la palabra corra. Habacuc dijo que tu palabra corra en medio de los tiempos. O sea, para que nosotros comprendamos que nosotros no somos los que vamos a salvar. Él es el que nos salva. De Él es la victoria. De Él es la batalla. Nosotros somos solo teas, corazones ardientes, amados. Que nuestro corazón arda, amados. Que anunciemos con nuestra trompeta la palabra de Dios, para que ella se muestre del valor que tiene, amados. Cuando usted comprende eso, tiene que darse cuenta que no puede ignorar todo el valor que usted tiene cuando usted habla. Busquen 1 Corintios capítulo 14, verso 8. Y con esto terminamos. 1 Corintios 14, 8. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. O sea, amados, usted tiene que saber que la trompeta es para tocarla, que todo instrumento tiene un sonido y tiene una razón y un valor y un porqué. Nosotros somos la trompeta. Nosotros tenemos que anunciar el Evangelio. Nosotros tenemos que predicar. Nosotros tenemos que hacerlo con pasión, como teas ardientes. ¿Ha visto quién lleva la tea, amados? En las Olimpiadas, el deportista más importante lleva la tea y va corriendo alrededor. Usted es el más importante en la mano de Dios, llevando la tea para anunciar, amados, que Cristo ha vencido y que el enemigo está derrotado, porque Dios llama las cosas que no son como que si fueran.
Y Cristo venció en la cruz para que nosotros podamos esforzarnos. Y esto no fue un sueño, fue en verdad. Dios nos ha hablado por medio de su palabra para que discernamos, comprendamos, amados, que lo que usted dice, lo que usted habla, tiene poder y autoridad. Amén. Use bien su trompeta. Que Dios le bendiga más. Vamos a estar de pie, póngase de pie. Vamos a orar. Amado Dios, Señor, Padre bueno, te damos gracias, Señor, porque ciertamente tu palabra es viva y eficaz. Señor, oramos para que podamos todos tener corazones ardientes, Señor, para que todos podamos, Señor Padre, ser llenos de esta palabra que tiene un sonido especial, Señor, que nos da la victoria. Esta trompeta, Señor, anuncia la victoria siempre, Señor, porque tú venciste en la cruz, porque tú eres bueno, Señor.